El mundo observa la lucha de Ucrania por la supervivencia con gran expectación. Vemos la valentía de su gente, la devastación de sus ciudades. Sin embargo, en medio de las imágenes desgarradoras una pregunta persiste. ¿Dónde está la oposición ucraniana? Desde la invasión rusa, las voces disidentes dentro de Ucrania parecen haber desaparecido del escenario mundial. Este silencio es inquietante. En una democracia, incluso en tiempos de guerra, la presencia de una oposición vocal es crucial. Garantiza la rendición de cuentas, fomenta el debate y evita la consolidación del poder sin control. La ausencia de disidencia visible genera preocupación. ¿Es un signo de unidad nacional frente a una amenaza existencial o sugiere algo más preocupante, la supresión de la propia disidencia? El gobierno ucraniano argumenta que la unidad en tiempos de guerra es primordial y que las críticas podrían socavar el esfuerzo bélico. Si bien este argumento tiene cierto peso, es crucial examinar la línea entre las medidas de seguridad necesarias y el silenciamiento de la oposición legítima. La guerra inevitablemente trae consigo restricciones a la información. Los gobiernos argumentan que estas son necesarias para evitar que el enemigo obtenga ventajas tácticas. Ucrania no es una excepción. El gobierno ha implementado medidas para controlar el flujo de información, incluidas restricciones a los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales. Estas acciones son comprensibles hasta cierto punto. En la niebla de la guerra, la desinformación puede ser tan peligrosa como cualquier arma. Sin embargo, tales medidas también pueden usarse para reprimir la disidencia bajo el pretexto de la seguridad nacional. Cuando el gobierno controla la narrativa, se vuelve difícil distinguir entre preocupaciones legítimas de seguridad e intentos de silenciar las críticas. Aquí es donde la comunidad internacional, en particular los aliados occidentales de Ucrania, tiene un papel crucial que desempeñar. Deben analizar estas medidas, asegurándose de que sean proporcionadas, temporales y que no infrinjan indebidamente las libertades fundamentales. El gobierno ucraniano ha tomado medidas concretas que impactan directamente en la oposición política. Varios partidos de oposición considerados demasiado cercanos a Rusia han sido prohibidos. El gobierno argumenta que estos partidos representaban una amenaza para la seguridad nacional, actuando potencialmente como conductos para la propaganda e influencia rusas. Además, ciertos medios de comunicación acusados de difundir narrativas prorrusas se han enfrentado a cierres o severas restricciones. Estas acciones, si bien se presentan como necesarias para la seguridad nacional, plantean serias preocupaciones sobre la reducción del espacio para la disidencia en Ucrania. Los críticos argumentan que el gobierno está aprovechando la guerra para silenciar a los opositores políticos y consolidar el poder. La prohibición de partidos políticos, incluso aquellos con tendencias prorrusas, sienta un precedente peligroso. Socava el principio democrático del pluralismo y plantea interrogantes sobre el compromiso del gobierno con la libertad de asociación. Sección 4. La democracia en juego. El precio de silenciar la disidencia. La erosión de las normas democráticas, incluso en tiempos de conflicto, tiene un alto precio. Una oposición silenciada puede conducir a un poder sin control, corrupción y una disminución de la confianza pública. Cuando los ciudadanos sienten que sus voces no son escuchadas, su fe en las instituciones democráticas se debilita. Esto puede crear un vacío peligroso, dejando a la población vulnerable a la manipulación y la propaganda, potencialmente incluso del mismo enemigo contra el que el gobierno dice estar luchando. La comunidad internacional, particularmente aquellas naciones que brindan ayuda militar y financiera a Ucrania, no pueden permitirse ignorar estas preocupaciones. Hacer la vista gorda ante la supresión de la disidencia en nombre de la conveniencia sienta un precedente peligroso. Socava los mismos valores de libertad y democracia que los aliados de Ucrania afirman defender. Sección 5. El dilema de Occidente. Equilibrar el apoyo con los valores democráticos. Occidente se enfrenta a un dilema complejo en Ucrania. Por un lado, apoyar el derecho de Ucrania a defenderse de la agresión rusa es primordial. Por otro lado, defender los valores democráticos, incluida la libertad de expresión y la oposición política, es igualmente crucial. Este acto de equilibrio es delicado y está plagado de desafíos.
Occidente debe andar con cuidado, brindando un apoyo inquebrantable a la defensa de Ucrania, al mismo tiempo que responsabiliza al gobierno ucraniano de defender los principios democráticos. Occidente puede desempeñar un papel constructivo al entablar un diálogo franco con el gobierno ucraniano, instándolo a garantizar que cualquier restricción a la disidencia sea proporcionada, temporal y esté sujeta a una supervisión independiente. Sección 6. Buscando la paz, preservando la libertad, la necesidad de diálogo e inclusión. La guerra en el siglo XXI se extiende más allá del campo de batalla. Abarca narrativas, información y los corazones y las mentes de las personas. Silenciar las voces disidentes, incluso con el pretexto de la seguridad nacional, es una estrategia miope. Corre el riesgo de profundizar las divisiones dentro de la sociedad ucraniana y socavar las mismas libertades que los ucranianos luchan por proteger. La paz verdadera y duradera solo puede lograrse a través del diálogo y la reconciliación, no a través de la supresión de puntos de vista opuestos. La comunidad internacional, mientras se mantiene firme con Ucrania en su lucha por la supervivencia, debe alentar al gobierno ucraniano a crear espacio para la disidencia, fomentar el diálogo abierto y garantizar que los principios de la democracia no se sacrifiquen en la búsqueda de la victoria. Solo entonces se podrá lograr una paz verdadera y duradera, una paz construida no sobre el silencio, sino sobre la base de la libertad y la justicia.